Bienvenidos de nuevo. Vamos a empezar la primera de las sesiones que podríamos llamar más prácticas, es decir, de exposición de proyectos de investigación que están en activo y en los que trabajan pues, o bien miembros de nuestra propia facultad o bien profesores de otras facultades, pero que la mayoría de ellos han sido fruto de proyectos de investigación con convocatorias competitivas y por lo tanto nos pueden servir de modelo, de referencia, de ejemplo de lo que se puede hacer, ¿no? Entonces estas exposiciones son un poquito más breves, porque si no hubiéramos tenido que hacer este curso en muchísimos días. Y bueno, yo quería agradecer a algunos de los investigadores más experimentados de nuestra facultad en este tema, la profesora Ana María Rivera y a Roberto González Zalacaín, que también es miembro de los mismos equipos de investigación, el que se hayan prestado a contárnoslo. A algunos nos suenan más porque llevamos muchos años oyéndoles hablar de estos proyectos marítimos, y algunas personas pues también los conocerán porque han dado múltiples cursos en las distintas titulaciones de la UNED para ayudar a los doctorandos a desarrollar sus proyectos y demás, pero bueno, hoy nos hablan solo a nosotros. Ana María Rivera es miembro del Departamento de Historia Medieval del mío y bueno, su formación ha sido a caballo entre Argentina y España, es doctora tanto en Historia Medieval como en Historia de América. Eso le permite, pues claro, hacer un trasvase de experiencias y de investigaciones que es muy interesante. Ella se interesa en la historia urbana y la historia marítima sobre todo, pero también en la viticultura y el desarrollo de toda la economía del vino y de todo lo que esto envuelve, en relación también con las otras dos cosas. Ha tratado, pues sí, claro, ha tratado Vizcaya, ha tratado la España medieval, pero por supuesto también sus investigaciones se extienden a todos los litorales atlánticos y gracias a ello pues ha podido participar en varios proyectos europeos, muchos nacionales. Siempre ha estado en lo más puntero de la parte, digamos, de las humanidades digitales en cuanto a todas estas cuestiones y sí, tú llevas muchos años ya en esto y otros no empezamos. Y bueno, y ahora también se está moviendo a otros campos, pues por ejemplo, pues las cuestiones de la marginación en todos estos entornos, está empezando una vía también sobre historia de las mujeres, en fin, que va evolucionando. Y Roberto González Zalacaín es profesor en la Universidad de La Laguna, también tiene una larga trayectoria ya, además es tutor nuestro en el centro, o ha sido, no sé si sigues, ¿no? Sigo. El centro de Tenerife, ha trabajado en la Universidad de La Rioja, o sea que tiene una amplia experiencia también en universidades digitales y bueno, pues el currículum de ambos es muy extenso, así que no me voy a enrollar mucho. Ambos han participado en varios proyectos desde la perspectiva esta de las humanidades digitales en cuanto a puertos, entonces pues según el año que toque, pues nos hablan de uno o de otro y van evolucionando también. También Roberto ha trabajado en muchísimos proyectos de cuestiones marinas con el profesor Eduardo Aznar, que ahora mismo en Medieval son proyectos punteros también. Y bueno, pues les voy a dejar a ellos que lo cuenten, un análisis desde la perspectiva de las humanidades digitales, EPORT, Cartografía Atlántica de los siglos XIV al XVIII. Muchas gracias. Gracias, Ana. Bueno, pues voy a empezar yo la presentación para la primera parte de la conferencia y después seguirá Ana María y quiero pues agradecer, aparte de la cariñosa presentación y la calurosa presentación, pues la invitación a exponer en este curso este proyecto que titulamos en su día EPORT, Cartografía Atlántica, siglos XIV-XVIII, y que efectivamente, pues de alguna manera nació, como os vamos a ir contando, con la intención de alguna manera de aunar una perspectiva de investigación un poco más tradicional, quizá analógica en los términos que estaba comentando Alfredo antes, ¿no? En intentar explorar las posibilidades que aquello esa aproximación al mundo atlántico a partir de un enfoque concreto, que es el que vamos a plantear ahora, pues, y que planteamos en su momento, quiero decir, pero bueno, pues a ver cómo se podía desarrollar o hasta cuáles eran las posibilidades que brindaban las humanidades digitales, ¿no? Las humanidades digitales es, como ya pues todas las intervenciones que nos han precedido han acreditado, es un término cajón desastre. Realmente ahora mismo, hasta esto mismo que estamos haciendo son humanidades digitales, o sea, es simplemente hacer
alguna de las labores que los especialistas en humanidades llevamos a cabo, pero utilizando para ello los medios digitales, lo que optimiza, mejora y hace o más factible o incluso permite hacerlo, porque en otros casos quizás no se podría hacer, llevar a cabo la labor, ¿no? Entonces, dentro de ese amplísimo abanico del que pues, la estupenda presentación que ha hecho Alfredo antes pues, nos ofrece pues un reflejo bastante fiel de los múltiples campos sobre los que se puede mover, ¿no? En el caso que os vamos a presentar se trata básicamente de un proyecto dentro de los que denominaríamos, aunque no es exactamente así, pero lo que denominaríamos un repositorio, ¿no? por las características que tiene. Se trata de un proyecto que surgió, que nació por el impulso el impulso de Ana María Rivera Medina y de la Casa de Velázquez, sobre todo desde un punto de vista institucional, junto con el Departamento de Historia Medieval y de Ciencias y Técnicas Historiográficas. En un principio, pues la Casa de Velázquez, esa institución que todos conocen y que tiene una vocación hispanista, pero una vocación también atlántica, pues acogió desde el primer momento, en colaboración con el Instituto Francés, acogió muy calurosamente esta idea, ¿no? Que la idea de proyectar un entorno digital que recogiera la cartografía disponible en los múltiples repositorios digitales que había en abierto y que hay en abierto, vamos, en el panorama, en la red, ¿no? Fundamentalmente, prácticamente todos institucionales y que ofrecen unas posibilidades de investigación, sobre todo si los tratamos de manera sistemática, pues que esperamos o que os vamos a proyectar, vamos a explicar un poco más adelante, ¿no? El proyecto nació inicialmente con esa financiación inicial que fue la que permitió, pues de alguna manera, ponerla en marcha. Nació en el año 2014-2015 y esa duración inicial fue de 6 meses, pero bueno, de alguna manera el proyecto hoy sigue... digamos que sigue vigente, aunque es verdad que pues en los últimos tiempos estamos ya trabajando, reflexionando sobre cómo actualizarlo, ¿no? La fase de carga de trabajo de lo que tiene se desarrolló fundamentalmente entre los años 2015 y 2017. Es un proyecto que no surgió como tal así, pero que al final se fue desarrollando de esa manera, surgió o se desarrolló por fases. En una primera fase de recopilación fundamentalmente de cartografía medieval y moderna, que era un poco de alguna manera el centro principal de interés de la Casa de Velázquez y el nuestro propio también por una cuestión cronológica y de especialización, ¿no? de temática, pues la llevamos a cabo Ana María Rivera, que ha sido la coordinadora del proyecto desde el principio hasta la actualidad, y yo mismo responsabilizándonos de la parte de cartografía medieval, y Marta García Garralón y Álvaro Chaparro Sainz, que colaboraron en esas fases de trabajo, en esa fase inicial de trabajo de carga fundamental de la información, a partir de centrándose ellos en la cartografía de época moderna, ¿no? Que es su campo de especialización, o era su campo de especialización en aquella época. Y en una siguiente fase, para completar la perspectiva atlántica, pues colaboró con nosotros en el proyecto el que hoy es profesor de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Daniel Castillo Hidalgo, que es especialista en el ámbito africano, en el ámbito marítimo africano, y que terminó de darle forma a este abanico, ¿no? A este marco geográfico. El proyecto tiene esta fachada, y por eso como os comentaba hace un rato, que pues básicamente podría entenderse que es un proyecto del tipo repositorio si la cartografía fuese nuestra realmente, pero el valor añadido que tiene o que consideramos que implicaba era en esa imbricación entre la tecnología y el conocimiento propio, específico y experto de los investigadores, tenía que ver con pues a partir de las distintas investigaciones que cada uno de nosotros había ido llevando a cabo sobre el mundo marítimo desde la Baja Edad Media hasta el final de la Edad Moderna en el amplísimo espacio atlántico, un espacio que historiográficamente, como bien sabéis, en todos estos bueno, la historiografía actual es un espacio muy vivo y que está muy presente en los debates historiográficos, ¿no? Y en ese sentido, pues intentamos volcar en un solo espacio
los elementos más representativos de cartografía que estuviese disponible sobre puertos atlánticos en la red, ¿no? A partir de una serie de fuentes que os vamos a comentar. Aquí, bueno, pues esta es la pantalla principal y las instituciones que han ido colaborando para ponerlo en marcha. Como os decía, el objetivo se trataba, o el objetivo principal, el tema, que es muy importante, como también comentaba el profesor José Manuel Rodríguez García en el turno de preguntas, es muy importante tener claro cuál es el tema y después ya buscaremos la información. Nosotros teníamos claro cuál era el tema y era la delimitación o la definición de las líneas costeras atlánticas, el conocimiento cartográfico existente sobre las costas marítimas en esa larga duración que iba desde la Baja Edad Media hasta el final de la Edad Contemporánea, pero también una cuestión que nos ha interesado en todo este tiempo, pero que en esos momentos también estaba desarrollándose en uno de los proyectos que, como bien comentaba Ana Echevarría, dirige el profesor Eduardo Aznar en la Universidad de La Laguna desde hace tiempo, pues vinculados al ámbito marítimo. En aquel momento estábamos desarrollando la temática concreta, eran los puertos castellanos en la Baja Edad Media. Y dentro de esa temática, pues la organización espacial y el equipamiento de esos espacios portuarios era una cuestión que nos interesaba, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues el objetivo del proyecto pasaba por recopilar la mayor cantidad de mapas en abierto en distintas fuentes que estuviera disponible para poner a disposición de los investigadores y para nosotros mismos tener esas referencias en un solo lugar y en un solo espacio, ¿no? Para ello, gracias también a la colaboración del Laboratorio de Innovación en Humanidades Digitales de la UNED, pues pusimos en marcha la plataforma que estabais viendo antes con el soporte Omeka, del que también ha comentado Beatriz Tejada, que es uno de sus campos de especialización del LIN. Esto fue uno de los primeros proyectos que el laboratorio llevó a cabo implementando Omeka, ¿no? Que lo utilizamos, como bien ha señalado ella, pues para hacer exposiciones, y por eso tiene algo más que exclusivamente la recopilación de mapas, sino que también organizamos una serie de exposiciones que veremos después en el apartado de difusión. Y además sirve como gestor de contenidos, ¿no? Omeka sirve como ese espacio preestablecido de software libre y en abierto, amoldable a las necesidades específicas de cada proyecto, que permite pues integrar y montar fácilmente colecciones digitales. Bueno, fácilmente, para el que sepa, ¿no? Es algo de lo que también se ha hablado, ¿no? Para el que sepa, pues permite integrar colecciones digitales de una manera relativamente asequible y además después interoperable si se cumplen una serie de mínimos que vamos a ver después, ¿no? Sin embargo, la búsqueda de información, digamos que fue relativamente, no digo que artesanal, ¿no? No sería tanto minería, sino casi orfebrería, ¿no? De datos, en el sentido de búsqueda cualitativa, porque para eso somos investigadores expertos en ese campo de especialización, y entonces a partir de todo un conjunto de repositorios institucionales, desde, bueno, que ahí tenéis, no los voy a leer todos y todavía sigue en la siguiente diapositiva con los logos, pues hicimos ese vaciado sistemático que nos permitiera de alguna manera enlazar en nuestro repositorio la información disponible en otros, ¿no? Recabar, conectar y recabar y hacer un sitio específico que tuviera toda esa información coherentemente estructurada y organizada. Para ello, lógicamente, hay un trabajo intelectual de preparación de la plataforma y de preparación de cómo se va a volcar esa información, de los metadatos de los que también se ha estado hablando aquí, que en buena medida viene ya definida por los metadatos predefinidos por las instituciones de origen, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues tuvimos que trabajar y en algunos casos amoldar o acomodar alguna serie de metadatos que en un sitio se pueden llamar de una manera y nosotros, para encajarlos todos en la misma colección, pues los tratamos de otra, ¿no?
Entonces, eso nos lleva a esa creación de todo un conjunto, por un lado, de metadatos que estructuren esa información, que para lo cual pues utilizamos Dublin Core y con el esquema de metadatos básico que permite de alguna manera integrar y que estaba más o menos en consonancia con lo que nos encontrábamos en los distintos repositorios, ¿no? Cada uno de los repositorios tiene unos esquemas de metadatos propios, pero en muchos casos para ser interoperables y sobre todo todos aquellos que están conectados con Europeana, pues tienen la posibilidad, ¿no? Tienen que haber hecho previamente el esfuerzo para poder hacer uso de esa posibilidad de conexión con recolectores mayores, pues ese ejercicio de metadatos. Pero de todas formas tuvimos que crear ese esquema de metadatos, debatirlo, ponemos esto aquí vamos a poner esta información, lo que sea, para homogeneizar y estructurar toda esa información que provenía de muy distintas fuentes, ¿no? Y bueno, a partir de aquí, pues ya va a explicar Ana María todo lo que pusimos. Bien. Perfecto. Nosotros, una vez que localizamos todos los mapas, procedimos a organizar los registros, registrar cada uno de los mapas, siguiendo el sistema de estándar de Dublin Core. Incorporamos, como veis, factor, título alternativo. Bueno, elegimos, porque Dublin Core tiene casi 40 estándares, nosotros elegimos aquellos que nos convenían o estaban en consonancia con el objetivo del proyecto. Básicamente estamos mostrando aquí lo que es una ficha, como se ve en la página web, que uno tiene el acceso a la información, luego clica en el mapa y aparece el mapa procedente de la fuente original. Nosotros no creamos, no incorporamos ningún tipo de información que no provenga de un repositorio, de ahí que el proyecto sea un proyecto de datos enlazados. La siguiente, por favor, Roberto. Nosotros hemos organizado esta web en tres apartados, una dedicada a los puertos, que corresponde a la ficha que he mostrado anteriormente, es decir, donde están los datos puerto por puerto y sus imágenes. Posteriormente, una colección que hemos llamado Noticias Bibliográficas, que tiene que ver no solo con la referencia del cartógrafo, sino también algunos otros datos que puedan tener el propio mapa, porque no siempre un mapa tiene un solo autor, sino en ocasiones tiene varios, y los reflejamos. Y finalmente, una colección de referencias bibliográficas divididas temáticamente sobre historia marítima e historia portuaria. Siguiente imagen, Roberto. Bueno, cada uno de los mapas fue etiquetado. La labor de etiquetado la realizó una única persona, en este caso yo, porque teníamos que homogeneizar todos los elementos que queríamos destacar en cada uno de los mapas, y para eso es fundamental que en esto para las etiquetas trabaje una única persona. Es decir, que cuando en un mapa hay un estuario, siempre en todos los mapas se reflejen los estuarios de igual manera. Si hay un faro, si hay una grúa, etcétera, etcétera, siempre se quede reflejado de la misma manera. Y para eso etiquetamos, como veis, hicimos 543 etiquetas que corresponden a los elementos que los mapas nos ofrecían. Siguiente. Bien, posteriormente, una vez que cargamos todos los datos, primero hicimos una base de Excel, también luego lo traspasamos a una base de Access, porque Access nos permitía tener un registro de comentarios, que pueden ser comentarios propios que quisiéramos hacer de los mapas, o comentarios que teníamos que hacernos los unos a los otros, y para verlo en el momento que se trabajaba con la imagen teníamos esa opción. Posteriormente, el técnico que nos trabajó en esto es un técnico de Lean, por eso tenemos tanta relación con el director y la codirectora de Lean, porque hemos estado con ellos desde el principio, y es el técnico. Nosotros entregábamos las bases de Excel y Access al técnico, y el técnico es quien incorporaba los datos, fundamentalmente de las imágenes. Bien, siguiente. Entonces nosotros dividimos estas imágenes, hicimos una especie de registro histórico-geográfico en tres capas: una capa topográfica, otra de infraestructuras portuarias y la otra de artefactos y ingenios, que también se correspondían con las etiquetas que habíamos ya previamente elaborado y con los elementos que previamente tenía el mapa.
Esto lo hicimos siglo por siglo, a partir del siglo XV, porque los repositorios institucionales no nos permitían acceso a la cartografía anterior al siglo XV. Siguiente, por favor. Bien, ¿qué es lo que proyectamos? Lo que hemos trabajado son las líneas de costas, estuarios, cómo ha ido cambiando el perfil, los sistemas de medición y representación antiguos que evidentemente contienen errores y que evidentemente la línea de costa ha ido cambiando con el tiempo y por lo tanto pues esto tenía que quedar reflejado a través de un mapa actual, específicamente con Google Earth. Bien, también hemos intentado un poco comparar las representaciones antiguas con las actuales, con las que nos ofrece Internet. Siguiente, por favor. Bien, un segundo paso fue aplicar este proyecto a la docencia. En este proyecto en la actualidad tiene 1.300 mapas que representan todos los puertos en las costas atlánticas. No son todos los mapas que hay, sino hay muchísimos más, pero sino los que nosotros seleccionamos y presentamos este proyecto en una red de investigación internacional llamada la Gobernanza de los Puertos Atlánticos, donde nuestros compañeros nos pidieron acceso a la web para poder utilizarlo en su docencia de grado, doctorado o de máster, y en estas universidades el proyecto ha sido ampliamente trabajado y utilizado, que es lo que interesa. De ahí que hemos creado una serie de sinergias, ¿no?, que nos parece muy importante en este caso. Siguiente, por favor. Bien, también aplicamos nuestro proyecto a los alumnos, lo utilizamos para que los alumnos de doctorado de nuestra Escuela Internacional de Doctorado realizaran una práctica dentro de los trabajos que ellos tienen que realizar cada año en su proceso doctoral. Y entonces creamos para esto una comunidad externa, en este caso, en la que organizamos cómo se organiza una página de un curso virtual de una asignatura de grado o de máster. Siguiente, por favor, Roberto. Bien, entonces ahí en esta práctica nosotros incluimos conferencias de diversos profesores. Solamente hemos hecho algunos pantallazos, pero teníamos más. Conferencias que algunos profesores impartieron, tanto españoles como europeos, dentro de las prácticas. También grabamos programas de radio para un poco difundir la actividad y para que nuestros alumnos tuvieran un feedback radiofónico, y creamos una serie de materiales para la práctica. Siguiente imagen, por favor. Así incluimos los materiales para la práctica, porque la práctica ¿en qué consistía? Básicamente consistía en que ellos, a partir de una serie de lecturas y de indicaciones de su profesor, ya sea nosotros o otro profesor, el profesor del aula, que estaba encargado del trabajo, explicara cómo tenían que hacer la búsqueda de los mapas. Básicamente la práctica se trataba de buscar mapas de la fachada atlántica, de los puertos pequeños o medianos o grandes, que nosotros no hubiésemos podido acceder desde nuestros repositorios, que los buscaran desde su lugar de origen o desde los fondos que tenían sus universidades. Y entonces, a partir de ahí, nos lo mandaban a nosotros y nosotros lo incorporábamos en la base de datos. Y también incluíamos publicaciones que podían ser de interés, etcétera. Siguiente, por favor. Bueno, también incluíamos recursos para el estudio, actividades científicas y de difusión, la repercusión que el proyecto había tenido en Internet, programas de Radio UNED y de televisión española. Siguiente, por favor. Y también haciendo uso de nuestras relaciones dentro de la red de la gobernanza de los puertos atlánticos, y también en otros ámbitos, el proyecto, digamos, lo hemos difundido en diferentes congresos, seminarios y jornadas, que no las vamos a citar, pero que ya las veis, y también hemos realizado publicaciones referidas a esto. Siguiente, por favor. Bien. Pero también hemos hecho una tarea de divulgación a partir de mandar información a los distintos contactos que teníamos en Europa, pero también nos han recogido otras webs,
porque el proyecto era de interés en el momento en que se produjo, en el momento en que lo elaboramos. Estamos hablando de los años 2015, 2016 y 2017. Y también se fue utilizado en algunos materiales, en algunas publicaciones propias de la casa. Siguiente. Bueno, ya hasta aquí es lo que he explicado yo, ahora sigue Roberto. Sí, bueno, ya es simplemente para terminar y ajustarnos a la media hora que nos proponía la organización, simplemente comentaros algunas, como balance, ¿no? Algunas de las fortalezas y de las debilidades que la experiencia con este proyecto ePort nos ha planteado y que me esbozaba yo una sonrisa cuando escuchaba a Salvador o a Beatriz o al propio Alfredo en las intervenciones anteriores, porque muchas de las cosas que han ido señalando son realmente las que tanto para bien como para mal nosotros también hemos hablado y hemos charlado muchísimas veces, ¿no? Y es, pues por un lado, evidentemente, las fortalezas tienen que ver con la robustez de la investigación, la docencia y la divulgación que se puede llevar a cabo si hay una buena planificación y si de alguna manera intentamos trasladar lo que hacemos en el campo de la investigación al ámbito de la docencia y además conectamos todos los espacios en los que estamos, ¿no? Está claro que nuestra investigación y nuestra docencia, y va a ir a más porque es una tendencia imparable, pues mejora sobradamente con la utilización de los recursos que ofrece la tecnología, ¿no? Y en cuanto a las debilidades, pues por un lado tenemos toda la problemática derivada de que, como bien ha comentado Ana María, no depende de nosotros la información, con lo cual cada vez que una institución cambia sus repositorios y sus enlaces, pues toda la información que nosotros tenemos pues queda desactualizada, queda off y entonces hay que volver a trabajar sobre ella, y eso redunda en una idea que ya se ha comentado también por varios de los intervinientes que nos han precedido, y es el sostenimiento a largo plazo de los proyectos de humanidades digitales, ¿no? Que es que al final proyectos de este tipo pues son muy interesantes, muy potentes cuando arrancan, pero que requieren de un sostenimiento, de una atención, que no depende solo, cuando estaba hablando Alfredo antes del software de pago, no depende solo de una cuestión financiera en cuestión de licencias, es que el propio software libre va evolucionando y entonces en la plataforma que tiene uno montada para la versión de Omeka X, pues Omeka cambia radicalmente en sus sucesivas modificaciones y evoluciones y entonces ya te queda obsoleto. Entonces todo este tipo de proyectos pues requieren un trabajo constante, ¿no? Porque si no, al final es verdad que es un esfuerzo muy grande que, pues que no permanece en el tiempo todo lo que uno piensa que va a hacer cuando está pegándose todo ese trabajo, que también lleva muchísimo trabajo implícito, ¿no? Y no sé si me he dejado Roberto? algo. Eso sí, Sí, es lo que iba a decir, Ana. Sí. sí, si me permiten, el gran problema de todos los proyectos europeos que deciden presentar su información a través de las humanidades digitales es el mantenimiento, como ha dicho Roberto, a lo largo del tiempo, pero fundamentalmente la financiación, porque se necesitan no un técnico, sino muchísimos técnicos, porque se necesita también crear proyectos interdisciplinares, pero interdisciplinares de verdad, en donde trabajemos humanistas e ingenieros de proyecto, porque esto no es sencillo. Para hacer grandes proyectos europeos, los que ha mostrado, por ejemplo, el compañero Alfredo al comienzo, algunos seguramente son de financiación europea. Yo no me creo que únicamente la sinergia entre compañeros o entre amigos se logre, por mucho que hay efectivamente instituciones que te ofrecen sus instalaciones o sus servicios. No creo que se pueda hacer esto gratuitamente. Se necesitan dos cosas: una muy buena financiación y, por otra parte, un equipo técnico potente. Esta es mi opinión, después de trabajado en 3 proyectos europeos y más este que fue pequeñito, pero todos tienen el mismo problema y todos los compañeros de universidades extranjeras nos explican esto, la necesidad de tener técnicos y de tener una financiación a largo plazo, porque si no hay muchísimas web de proyectos europeos magníficos que quedan desactualizados por falta de mantenimiento. Y hay potentes y especialistas en humanidades digitales de proyectos europeos que nos dicen esto: ¿cómo vamos a solucionar este problema? El mantenimiento técnico, el mantenimiento humano y la actualización permanente de este tipo de proyectos.
Muchas gracias. Muchas gracias a los dos, Ana María y Roberto. Pero es que como no se oye, pues no se puede. Pero bueno, podemos abrir también otro turno de preguntas cortito. A mí me gustaría preguntaros, voy a hacer uso de mi prerrogativa, y preguntaros si habéis conseguido solucionar este problema de la modificación de la plataforma Omeka. Es decir, digamos, en pequeñito, ¿se puede solucionar Sí, todos se estos puede pequeños solucionar. cambios? ¿Y con qué? ¿Con qué medios? Sí, ¿Cuántos técnicos? ¿Qué? bueno, se puede solucionar, se puede solucionar. ¿Con qué medios? Con ninguno, porque nunca hemos tenido financiación a partir de la primigenia aquella que nos dio la Casa de Velázquez. Es decir, esto es voluntariado. Bien, también es cierto que con LIN estamos trabajando, hemos estado trabajando y viendo la posibilidad de reactivar esto, pero como hace tan poco que se ha establecido LIN como tal, en estos últimos par de meses o 3 no hemos hablado con los compañeros, pero supongo que lo podremos seguir manteniendo. Lo que pasa es que también es cierto, como tú siempre dices, Ana, que necesitamos financiación, ¿no? Yo es que creo como tú, que sin dinero no se hace nada en esta vida, pero bueno, esto debe ser que nos estamos haciendo mayores. En fin. Bueno, más preguntas, por favor, si queréis levantar manos a través del programa o encender cámaras, si alguien más. Salvador, si quieres decir algo, porque tú siempre has estado con nosotros. Bueno, Y nos tienes en la memoria, como nos has sí, explicado sí. antes. Sí, bueno, yo estoy de acuerdo con todo lo que estáis comentando. O sea, al final, eh, hacer humanidades digitales requiere de infraestructuras que son costosas, requiere de mucho talento en todas partes, o sea, no solo la parte de humanidades, sino también la parte técnica. Y estos equipos son disciplinares y, por lo tanto, costosos. Y sin financiación, pues es muy difícil mantenerlo. Ahora mismo el LIN está trabajando con financiación propia de la universidad y con lo poco pues algunos grupos de investigación disponen, y con el objetivo de que no se pierda la información y que permanezca, ¿no? Que parece ridículo que tenga que decir que ese es nuestro objetivo, o sea, mantener lo básico. Luego, a partir de ahí, por supuesto, si pudiéramos tener más financiación, podríamos hacer muchísimas más cosas. Realidad virtual, construcción 3D, GIS, o sea, el infinito, si se quiere, ¿no? Y cada vez más se está aplicando, pero efectivamente hace falta financiación y hay poca sensibilidad ahora mismo en muchos aspectos en este tema, sobre todo porque para la gente de tecnología, bueno, en España está penalizado, de hecho, el trabajar interdisciplinarmente, ¿no? Vamos a decir, informáticos o ingenieros informáticos no podemos trabajar mucho con los humanistas porque entonces la NECA pues, nos dice que no estamos haciendo ni transferencia, ni investigación, ni nada. Y lo mismo con vuestras áreas. No digo ya nada, casos que me han pasado a mí de doctores oye, mira, lo lamento, no puedo seguir en el proyecto porque, claro, si publicamos en grupo, a mí no me vale. Claro. Y entonces, claro, claro, estas personas pueden publicar en grupo, pueden publicar porque todos los ingenieros han hecho su trabajo previo, ¿no? O sea, una cosa es la interpretación y otra cosa es todo el trabajo que lleva a hacer este tipo de cosas. Con lo cual, efectivamente, estoy con Ana, sin dinero poco hacemos. Y yo creo que hay que insistir. Y sin transversalidad, mucho menos. Y sin espíritu y sin ganas de compartir, muchísimo menos, porque podemos tener de todo, pero como guardemos nuestras cosas en nuestros bolsillos, ahí está fenomenal, porque nadie los va a ver y es fabuloso. Fabuloso porque no nos va a permitir avanzar. Y nada más, no tendría mucho más que decir.